Hola gente linda, soy yo, soy Shio. Hoy es miércoles 12 de mayo de 2021 y pues nada, miércoles de video. El video de hoy es de un tema que sé que es espinoso, que sé que es escabroso, que probablemente me granjee un par de comentarios feos, pero es un tema que circula un montón por allí y es básicamente que por ahora se escucha en muchos lados esta idea de que las personas trans somos una especie de producto del neoliberalismo. Se dice, por ejemplo, que somos la apoteosis o una excrescencia del neoliberalismo que pues nada, que de hecho es un peligro para el resto de la sociedad, ¿no? Hombres, mujeres, niños. Y normalmente no se presenta en esos términos. Normalmente dicen son las personas que defienden un movimiento que se hace llamar, según estos críticos o detractores, transgenerismo, ¿no? Dicen los defensores del transgenerismo están defendiendo un movimiento de corte neoliberal que amenaza los derechos de todas las personas. En algunas ocasiones incluso dicen que este movimiento, el transgenerismo, amenaza los derechos de las personas transexuales. Y podrán decir, ¿cómo es que se hace esa distinción? Bueno, básicamente porque dicen que quienes somos realmente trans, somos personas que somos transexuales, que tenemos disforia y que tenemos incluso intervenciones corporales, ya sea neumorales, o sea, hormonas, o sea, intervenciones quirúrgicas, y que de alguna manera hacemos eso como una manera de afrontar la disforia, ¿no? Y entonces dicen, las personas transexuales de alguna forma son reales, pero dicen la ideología transgenerista no lo es de hecho ideología de corte neoliberal que amenaza con la desmaterialización del cuerpo, con la trivialización de categorías como sexo y bueno, es problemática. Entonces este video va sobre eso y lo primero que quiero decir es que este tipo de señalamientos no son nuevos. En los años 60 se decía algo parecido con la homosexualidad. En los años 60, por ejemplo, la criminología en México, incluso en Cuba, este, bueno, ya creo que Cuba era un poco antes que se decía eso, este, pero la criminología en México, en Argentina, en Italia, en España, en muchas partes del mundo, de hecho postulaba que la homosexualidad era producto de la degeneración de las sociedades capitalistas y que había llegado a países como los latinoamericanos producto del turismo sexual de Estados Unidos o de Europa del Norte y que estas prácticas básicamente nos eran ajenas, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos viendo la nueva encarnación de una vieja acusación, donde se decía que ciertas identidades o corporalidades son producto de una degeneración de un producto social. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿de qué estamos hablando cuando estamos diciendo que las personas trans somos producto del neoliberalismo? Porque no es tan clara la acusación. Lo que sabemos es que suena feísimo. Te dicen, eres el producto del neoliberalismo y dices, ay no, espérame tantito, ¿no? Y la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? Eh, y hay todo tipo de sentidos. Hay algunos sentidos que de hecho incluso podríamos medio reconocer. Por ejemplo, hay gente que dice que la ONGización de los movimientos LGBT es neoliberal. Y elige, por ejemplo, señalar en especial a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales, que defienden derechos de las personas trans y decir que tienen prácticas neoliberales, quizás porque están de alguna manera avanzando un mercado rosa, quizás porque están de alguna manera creando toda una serie de relaciones con el Estado donde parece que estamos hablando simplemente de situaciones individualizadas. Esa acusación, pues esa la podríamos aceptar, que en efecto tenemos un problema, y no solo en el activismo LGBT, sino en muchos otros activismos, donde hay algunos tipos de planteamientos desde las ONGs que en efecto tienen esas consecuencias, ¿no? Pero si se dan cuenta, esto no sería privativo de las personas trans, ¿no? Entonces, quienes eligen eso, pues por supuesto que lo están haciendo de manera tramposa. Habría también, por supuesto, quienes dicen, y eso me tocó verlo en alguna ocasión, que usan el psicoanálisis, en especial al psicoanálisis lacaniano, para decir que las personas trans queremos de alguna manera comprar nuestra noción de ser un sujeto completo. Y aquí, para los que no saben mucho de psicoanálisis, yo tampoco es que sepa mucho de psicoanálisis, dirán,
¿A qué se refiere eso? Y bueno, si por ahí alguna vez trataron de leer algo sobre psicoanálisis lacaniano, recordarán que se habla de que somos un sujeto barrado. Y eso va a tener una serie de consecuencias acerca, por ejemplo, de los límites del autoconocimiento, los límites de la voluntad de autocontrol, pero también con la idea de que somos un sujeto de alguna manera plenamente integrado y completo, ¿no? Porque el sujeto siempre estaría en una falta que le es constitutiva y una falta que todo el tiempo trata de subsanar. Para quienes saben un poco más sabrán que muchas de esas explicaciones tienen que ver con la ontogenia de la psique, y no voy a entrar en eso, pero sí hay quienes han dicho que las personas trans de alguna manera tratamos de remediar esta sensación de falta por medio de una serie de intervenciones corporales donde tratamos de comprar esta sensación de completitud. Bueno, esta sería una de las acepciones. Mi respuesta sería, de hecho, decir que, bueno, que los estándares epistemológicos de mucho del discurso psicoanalítico, la verdad, son bastante laxos y descansan en una serie de interpretaciones sumamente cuestionables sobre la ontogenia de la psique humana. Pero si vamos al caso, en ese sentido, no sería privativo de las personas trans el tratar de alguna manera de generar la idea de que pueden alcanzar la completitud como sujetos, ¿no? Digo, si ese efecto tiene que ver con las cirugías plásticas, perdón, pero esas también las hacen personas cis, y para entonces podríamos señalar también lo que son las dietas, también por ejemplo lo que son otro tipo de intervenciones o modificaciones que tienen que ver con el ejercicio, con el cambio de imagen. Y si nos ponemos muy estrictos, tendríamos que decir, no es cierto que sea privativo de las personas trans el tratar de remediar esta supuesta falta constitutiva que postula el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, esto es una de las acepciones que me he encontrado. Dicen ustedes son el producto del neoliberalismo porque tratan de alguna manera de ser este sujeto integrado a través de actos de consumo. Regresaré a este tema un poquito más adelante porque tiene que ver con otra segunda manera en la que normalmente se dice que las personas trans somos neoliberales, y es porque se nos acusa de que de alguna manera hacemos de un tipo de cuerpo una suerte de mercancía que se compra, ¿no? Dicen, por ejemplo, las mujeres trans, dice que queremos básicamente comprar el arquetipo de lo femenino. Nótense que ahí se están mezclando dos argumentos. La idea de que las mujeres trans necesariamente nos construimos a través de una identificación con estereotipos, y dos, la idea de que una persona trans solo se constituye a sí misma a través de actos de consumo, ¿no? Entonces lo que dicen básicamente es que estamos pirateando, ¿no? Como si hubiera una especie de marca registrada y nosotras fuéramos copias piratas, o peor todavía, ¿no? Que hubiera algo que es patrimonio de la humanidad y nosotros queremos convertirlo en mercancía y comprarlo, ¿no? Esta es una de las acusaciones que más se hacen, donde dicen que el ejercicio de autonomía corporal de las personas trans en realidad es un acto de querer consumir el arquetipo de lo femenino y convertirlo en mercancía, lo cual dicen desmaterializa el cuerpo femenino y convierte, por supuesto, en un acto de elección mediada por el consumo, el que se quiere ser en el cuerpo, ¿no? Quizás esta es la noción que más se usa en la esfera pública, pero quiero decir que mucha gente simplemente nos arroja la etiqueta de que somos el arquetipo, o la cúspide, o lo que ustedes quieran, del sujeto neoliberal, y la verdad es que no se molestan en explicar a qué se están refiriendo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, luego sí trato de ver de qué están hablando, de cuál de las múltiples construcciones están hablando, ¿no? Y creo que esta que acabo de mencionar es la más común, donde se dice esto, que convertimos en mercancía el arquetipo del cuerpo femenino y que de alguna manera los ejercicios de autonomía corporal son actos de consumo, donde conviertes al cuerpo en algo que es autoobjetificable y que puedes comprar, ¿no? La mayor parte de la gente que dice que somos la apoteosis del neoliberalismo, por supuesto, no se molesta en mencionar otras 20,000 cosas que pasan con el neoliberalismo, ¿no? Por ejemplo, no se molesta en decir que las personas trans son las personas que les va peor en sociedad, bueno, de hecho en prácticamente todas las sociedades del mundo, pero en sociedades neoliberales, por supuesto, donde los marcos jurídicos de derechos suelen retroceder ante el avance de lógicas de mercado, pues a las personas trans no nos va particularmente bien, ¿no? En efecto, somos una minoría, somos alrededor del 0.5% de la población, pero no somos ese 0.5% de población de los archimillonarios que sí verdaderamente se han beneficiado con ese neoliberalismo de la desregulación,
del mercado libre, con esa idea de que los estados de alguna manera se retiran con la creación de megacorporaciones. Y claro, yo diría, bueno, pues para mí los ultra archimillonarios son la apoteosis del neoliberalismo. Las personas trans, que muchas personas trans no tienen trabajo, no tienen acceso a la salud, no pueden ejercer los derechos que supuestamente vienen en las leyes, bueno, también somos de alguna manera una muestra de lo que hace el neoliberalismo a las poblaciones más marginadas. En ese sentido podríamos decir, sí, claro que las personas trans ilustran lo que hace el neoliberalismo, porque es una práctica, bueno, es una racionalidad y una manera de estructurar al Estado y a la esfera pública que lleva a que grupos enteros queden profundamente vulnerados, ¿no? Ahí sí podríamos decir que estamos hablando de eso. Curiosamente, por ejemplo, y esto lo he visto en textos en España, cuando nos acusan de que somos la apoteosis del neoliberalismo, dicen, no vamos a hablar de las violencias que reciben las personas trans porque esas ya están cubiertas por alguna legislación. Y no dicen nada más, lo cual es un escándalo, porque por ejemplo en México tenemos una ley nacional en contra de la discriminación, tenemos toda una reforma constitucional que tiene que ver con derechos humanos, tenemos, leyes estatales que tienen que ver con derechos humanos, no discriminación. Tenemos prácticamente 14 estados donde hay leyes de identidad de género y aún sigue siendo el caso que las personas trans viven en condiciones de alta marginalidad. Entonces quienes dicen ya hay leyes, no hablemos de eso, por supuesto están obviando el pequeño detalle que una de las consecuencias, por supuesto, que también tiene el neoliberalismo es que los marcos jurídicos de derechos humanos prácticamente no se ejercen si tú no eres además un sujeto de consumo. Entonces, ahí sí diría, las personas trans sí mostramos los efectos del neoliberalismo, pero por la basurificación de nuestros cuerpos, por la marginalización de nuestras vidas, por la incapacidad de ejercer derechos humanos, porque nuestras voces no son escuchadas y nuestras vidas no son respetadas, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno al argumento este que dice que de alguna manera estamos comprando el cuerpo. Yo lo que querría decir ahí es que por supuesto que ahí hay una confusión, y es una confusión mayúscula, porque ahí lo que estamos viendo es una confusión entre los actos de autonomía corporal y los actos de consumo. Y en efecto, ya decía yo que hay sociedades donde una de las consecuencias que ha traído el neoliberalismo es que los derechos solo los pueden ejercer aquellas poblaciones que no solamente son ciudadanos, sino que están en condiciones de ser consumidores. Y eso es algo que sí nos pasa en sociedades capitalistas en general y que ha sido exacerbado por el neoliberalismo, donde los derechos humanos que estarían asociados a la condición de ciudadano, y de hecho en algunas ocasiones ni siquiera a la condición de ciudadano, sino a la condición de persona, porque puede ser persona y no tener ciudadanía, por ejemplo, en un país concreto, ahí lo que estaríamos viendo es que en efecto en sociedades neoliberales tú no puedes ejercer un derecho a menos que puedas comprarlo. Eso se ve, por ejemplo, mucho en Estados Unidos con todo lo que le ha pasado al sistema de salud norteamericano, donde el ejercicio del derecho a la salud depende de que tú de hecho puedas pagar medicina privada o que tengas algún seguro de gastos médicos que te dé tu compañía. Y si no tienes eso, realmente el derecho a la salud no lo puedes ejercer. Tomemos esa sociedad entonces como un arquetipo de lo que es una sociedad neoliberal, en la cual en efecto el ejercicio de derechos solo se puede ejercer a través de eso, de el pagar por. Ahí sí pasa que los actos, por ejemplo, de autonomía corporal solo se pueden dar a través de actos de consumo, y ahí se vuelve un privilegio. Pero ojo, ahí lo que estamos viendo es que esa es una consecuencia del neoliberalismo a la hora precisamente de socavar los marcos de derechos humanos. Y no solo pasa en el tema trans, pasa por ejemplo también con el tema de la interrupción legal del embarazo. En Estados Unidos, por ejemplo, una de las estrategias que ha tenido la derecha también ha consistido en hacer que el Estado no financie clínicas públicas. Lo que quieren hacer, por supuesto, es que solo existan clínicas privadas que van a ser muy, muy, muy caras y que de alguna manera convierten de nuevo un derecho y el acto de llevar a cabo un acto de autonomía corporal en un acto de consumo. Es decir, aquí tendríamos que poner el dedo en la llaga y decir, en las sociedades neoliberales, el ejercicio de los derechos, en efecto, termina convirtiéndose en algo que solo puedes ejercer en actos de consumo. Pero el que esto pase no quiere decir
que los actos donde se ejerce un derecho sean en sí mismos y necesariamente y por definición actos de consumo. Justamente una de las cosas que tratamos de hacer, por ejemplo, en nuestras sociedades es que eso no pase, que la condición de clase no determine la posibilidad de ejercer un derecho humano. Y aquí, por supuesto, tendríamos que hacernos una pregunta, bueno, ¿y esta gente que dice que las personas trans somos la apoteosis del neoliberalismo, qué está entendiendo por neoliberalismo? Porque parece que, de nuevo, es este término vago y ambiguo que le arrojas a tus enemigos, y eso a pesar de que tenemos todo un área dentro de las ciencias sociales y las humanidades que son los estudios del neoliberalismo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay muchas cosas que se han dicho. Por ejemplo, la creación de un internacionalismo jurídico que tiene que ver con regulaciones en mercados, o más bien regulaciones que desregulan, tipo la Organización Mundial de Comercio, tipo la idea de crear tratados de libre comercio, que de alguna manera son marcos jurídicos internacionales que de alguna forma quieren establecer lógicas de desregulación. Y alguien podría decir, las personas trans, ¿qué carajos tenemos que ver con eso? Probablemente las personas que están hablando de nosotras, de nosotros, de nosotres, no están pensando en esa noción de neoliberalismo. Lo que están pensando de alguna manera es que el ejercicio de autonomía corporal suena como un acto profundamente individual y como una reivindicación individual, y entonces asocian el individualismo con el neoliberalismo. Y esto es un error, y es un error que, digamos que es un error que se entiende, pero es un error peligroso. ¿Por qué es un error que se entiende? Porque en efecto el neoliberalismo, una de las cosas que genera es una mirada individual de los problemas sociales, y es una de las cosas que pasa, por ejemplo, tiene que ver con que una de las cosas que pasa es que el Estado, por ejemplo, retrocede, que los problemas sociales se vuelven problemas de cada una de las personas que los vive, y no un asunto colectivo, por ejemplo, de derechos humanos, sino una cosa personalizada, individualizada. Y en ese sentido sí se ha dicho que el neoliberalismo favorece una lógica individualista. Pero aquí no hay que confundirnos. También el liberalismo filosófico y político, que son de alguna manera movimientos mucho más viejos y que están asociados a la noción de derechos humanos, por ejemplo, fueron construidos dentro de una perspectiva individualista. Y aquí tendríamos que decir que en efecto algunas de las reivindicaciones del colectivo trans son formuladas hoy en día en términos de un lenguaje que es heredero del liberalismo político y del liberalismo filosófico. Pero ojo, el liberalismo filosófico es una de las corrientes que alimentan el lenguaje de los derechos humanos. Y quien confunda el lenguaje de los derechos humanos y al liberalismo político con el neoliberalismo tiene muy mal las cosas. Porque justamente algunos de los enemigos declarados más potentes contra el neoliberalismo vienen paradójicamente de corrientes liberales en filosofía y en ciencia política. Entonces, sí es cierto que algunas de las exigencias de los colectivos trans tienen que ver, por ejemplo, con el ejercicio de autonomía corporal como un derecho humano que posee cada individuo. Y eso no lo diríamos solamente con el tema trans, lo decimos también con cuestiones tan básicas como, por ejemplo, de nuevo la interrupción legal del embarazo, de nuevo con cuestiones que tienen que ver con la autonomía corporal de las personas, que de hecho está vinculado a muchos otros temas, como por ejemplo la justicia reproductiva, el ejercicio de un derecho que implica decidir si quieres o no quieres tener hijos y en qué condiciones quieres tener hijos. Es un ejercicio de autonomía corporal de todas las mujeres cisgénero y de los cuerpos gestantes, ¿no? Entonces, en efecto, sí se formulan estos términos, pero esto no es neoliberal. Esto es parte de una tradición del liberalismo político y filosófico. Y aquí, de hecho, habría que agregar que no todas las demandas del colectivo trans, de hecho, se formulan con lógicas individuales. Hay cosas donde entendemos perfectamente que son, de hecho, demandas colectivas. O sea, hay demandas dentro del transfeminismo que tienen que ver con derechos sociales, con derechos culturales, con derechos económicos, que de hecho se formulan, por ejemplo, como el acceso a los trabajos para el colectivo,
incluso, por ejemplo, dentro de ciertas identidades que podríamos llamar identidades trans no occidentales, por supuesto que hay una serie de exigencias de derechos culturales a reivindicar la propia cultura. Entonces no es cierto tampoco que todas las exigencias que hacen los sujetos trans sean necesariamente formuladas dentro de marcos que solo operan dentro del liberalismo filosófico y dentro del liberalismo político. En cualquier caso, sí quisiera decir que, ojo, por ejemplo, la propia Wendy Brown, que es, de hecho ya la he mencionado aquí, que es una de las grandes teóricas del neoliberalismo y que es pareja de Judith Butler y que es una recuperadora, digamos, de una parte del trabajo de Foucault, junto con otras personas como Melinda Cooper, Thomas Lemke, que también están en los estudios sobre el neoliberalismo. Una de las cosas que ella dice, lo que caracteriza al neoliberalismo, por ejemplo, es que la racionalidad económica invade toda otra esfera de la vida. Es decir, la racionalidad económica se vuelve la estrategia de racionalidad en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito médico, en el ámbito de la salud, en el ámbito educativo. Por ejemplo, lo vemos en las universidades cuando empiezan a decir, bueno, ¿y por qué contratamos gente que se dedica a algo como lo que hace Shio, los estudios de género, estudios de ciencia y género? Pues, ¿por qué? ¿Eso para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? Le estamos tirando dinero. Y eso, por ejemplo, mucha gente lo reclama. Gente incluso que se dice de izquierda en Twitter, en los medios, en los foros de los periódicos, dice, son una bola de académicos vividores que no están haciendo nada. Y lo que no se dan cuenta es que ahí, en efecto, esta racionalidad económica ha invadido esferas como la racionalidad de los espacios educativos, donde se dicen ciertas formas de academia no son productivas. ¿Por qué las queremos? Que por ejemplo es algo que también tiene que ver con mucho de los ataques a las ciencias sociales y a las ciencias humanas, ¿no? Pero por ejemplo esta idea también invade el espacio de lo político, incluso la manera en la que el Estado empieza a operar. Y cuando llegan personas y te dicen, ¿y nosotros por qué vamos a pagar el acompañamiento médico de las personas trans? ¿Por qué vamos a pagar eso? No se dan cuenta también que en ese argumento hay una racionalidad económica que está invadiendo el espacio de la racionalidad política, que tendría que estar gobernado por la racionalidad de los derechos humanos. En el momento en que tú empiezas a supeditar los ejercicios de los derechos a la racionalidad económica, de hecho estás haciendo un movimiento neoliberal. Y esa es una cosa que, por ejemplo, Wendy Brown ha señalado. Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer para evitar eso, por supuesto, es evitar que todo ejercicio de derechos, incluido por supuesto el ejercicio de la autonomía corporal de todo ser humano, estén condicionados a las racionalidades económicas, ya sea porque solo los puedes ejercer como un acto de consumo o porque la lógica misma del Estado decide que son cuestiones demasiado caras y que entonces tienen que ser de alguna manera austerizadas, ¿no? Perdonen por ese neologismo, pero bueno, los austericidios de los derechos también por eso son problemáticos. Porque lo que están mostrando, por supuesto, es que la racionalidad de los derechos humanos, que tiene que gobernar la manera en la que los sujetos ejercen estos derechos, es desplazada por una racionalidad económica, ¿no? Dicho sea de paso, la gente que dice que somos la apoteosis del sujeto neoliberal tiene un fetichismo y una mirada así sexista que no deja de mirar a las personas trans como sujetos que solo son intervenciones quirúrgicas, ¿no? O sea, de repente todo lo que yo soy, por ejemplo, queda reducido a cuántas hormonas tomo y cuántas cirugías me he hecho. Y esto es una mirada fetichista, porque de alguna manera toda la complejidad biográfica que tenemos es total y absolutamente colapsada en esta mirada morbosa que se imagina que lo único que somos es intervenciones quirúrgicas, cuando nos la hemos pasado diciendo que las intervenciones quirúrgicas no son lo que funda nuestra identidad, que desafortunadamente muchas veces son parte de las exigencias que imponen las sociedades y algunos estados para el reconocimiento de nuestra identidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una amiga comentaba hace poco que ella, digamos, sus 40 y pico años de, digamos, observar a las personas trans, ella ya es una adulta mayor, pero transicionó siendo muy joven y dice, desde que transicioné hasta ahora, por ejemplo,
ha habido un cambio notable en cuáles son las condiciones que tiene la sociedad para reconocer a una persona trans. Antes la sociedad te exigía hormonización, te exigía una cirugía de reasignación de género, te exigía una serie de intervenciones para reconocer tu identidad. Dice, y entonces las personas trans de alguna manera transitaban todo eso. Dice, mientras más hemos avanzado en los derechos humanos de las personas trans, y por ejemplo ya no empezamos a exigir cirugías de reasignación de género, porque de alguna manera son violatorias de los derechos reproductivos, las personas trans empezaron a no tomarlas. Y decía ella, hace 10 años, por ejemplo, ya no tenías que tener una operación de reasignación de género, bastaba con la hormonización. Dice, y ahora me encuentro historias de personas trans que ya no necesitan siquiera hormonizarse porque hay todo un reconocimiento cultural a su identidad. Entonces, esto lo menciono porque de alguna manera esta mirada cisexista y fetichizadora de las personas trans que nos imaginan simplemente como un efecto de las cirugías y las tecnologías médicas, pasa por alto que muchas veces los tránsitos tuvieron que seguir esos senderos porque no había de otra. Es decir, no es una elección autónoma y voluntaria de muchas personas trans el tener que hacer eso, porque implica a veces, por ejemplo, la violación de tus derechos reproductivos. Y lo que está pasando ahora es que menos y menos personas trans intervienen. Entonces la gran paradoja es que las mismas personas que dicen que ahora hay un movimiento que es el transgenerismo y que dicen que es neoliberal, dicen, les reconocemos a las personas transexuales que sí existen, que son reales porque se operan y tienen todas estas necesidades. Dicen, pero las otras son neoliberales, son una bola de neoliberales que desmaterializan el cuerpo y que quieren reducir todo de alguna manera a un mero acto de discurso. La gran paradoja de la gente que está haciendo este señalamiento es que no se da cuenta precisamente que muchas personas trans en algún momento de su vida no tuvieron de otra para que se reconocieran sus derechos. Y ahora que sí se puede, hay personas trans, como es mi caso, por ejemplo, que sí hemos elegido tener cirugías, sí hemos elegido tener tratamientos hormonales, pero afortunadamente lo estamos haciendo como un ejercicio de autonomía corporal y no como el resultado de un mandato, de una cisnorma sobre el cuerpo trans que nos obliga a esto y luego nos fetichiza como si fuéramos solamente eso, ¿no? Entonces la gente no se da cuenta, por supuesto, que cuando acusa este movimiento, lo que no está viendo, por supuesto, es que este movimiento implica también una mayor ganancia de autonomía de los sujetos, un ejercicio de autonomía corporal que permite la construcción de un sujeto y una identidad sin necesariamente estar supeditado a las racionalidades que desde el Estado y desde la mirada cisexista se imponían. Y eso es algo que no ven, por ejemplo. Pero bueno, una de las cosas que tampoco ven es que en realidad muchas de estas personas detractoras, una de las cosas que... Perdón, se cayó mi teléfono. Una de las cosas que muchas de estas personas sostienen, de muchas de estas personas que son detractoras, dicen que las personas trans transitamos porque estamos tratando de escapar de roles de género muy rígidos. Y la ironía, por supuesto, es que pareciera ser que si esto así fuera, en las sociedades que son mucho más rígidas verías más personas trans que en las sociedades menos rígidas. Y de hecho parece que tenemos hoy por hoy sociedades con roles mucho menos rígidos y tenemos más personas trans. Entonces ahí, por supuesto, la predicción de estos detractores no solo no se cumple, sino que es falseada. Si en efecto las personas trans estuviéramos escapando de los estereotipos, tendrías que tener más personas trans en sociedades mucho más rígidas. Y parece que mientras menos rígidas son, más personas trans hay. Así que ahí hay algo que tienen mal, ¿no? Pero bueno, para terminar de cerrar este video, que quizás ya duró más de lo que yo esperaba, simplemente quiero decir que, por supuesto, si nos tomamos en serio algunos de los recuentos de lo que hace el neoliberalismo, de estas racionalidades económicas que invaden todos los ámbitos de la vida personal, lo que estaría pasando, por supuesto, es que el neoliberalismo implica la eliminación de una serie de límites, de limitaciones a la racionalidad económica. O sea,
¿Qué sería el neoliberalismo? El quitar todas las contenciones que hay de la racionalidad económica para que invada todas las esferas de la vida y que desplace, por ejemplo, otro tipo de racionalidades, incluida la de los derechos humanos. Entonces, cuando desde el movimiento trans estamos haciendo una exigencia, por ejemplo, de que esto sea un ejercicio de autonomía corporal desde los derechos humanos, justo lo que estamos haciendo es un movimiento antineoliberal, porque lo que estamos haciendo es decir, no, la racionalidad económica no es la que tiene que gobernar la posibilidad de un sujeto de ejercer autonomía corporal. Esto tiene que ser un derecho. Y esto, por supuesto, es heredero de una tradición, en efecto, que sí es liberalismo filosófico, que sí es liberalismo político, pero que es anatema. Porque lo que estamos diciendo es el ejercicio de la autonomía y de los derechos no pueden ser un acto de consumo porque entonces se vuelven un privilegio. No pueden estar supeditadas a las racionalidades económicas de un Estado que decide que te da acceso a los derechos sobre la base de qué tan barato le es darte esos derechos. Lo que estamos diciendo son cuestiones que tienen que ver con un ejercicio de autonomía y libertad de un sujeto. Y esa libertad de un sujeto es justo lo que se ve amenazado con esta expansión ilimitada de las racionalidades económicas. Entonces, simplemente para concluir, no somos la apoteosis del neoliberalismo. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en un video que quizás sea tan intenso como este. Nos vemos. Bye bye.